para, para ya arrancar con esto, igual ustedes lo tienen escrito, así podemos terminar menos cuarto, que hoy termino un ratito antes. Entonces, eh, da un campo bastante feucho para hacer cuentas, aparentemente, y otro campo G, F y G. Más sencillito aparentemente el G, pero se ve fiero esta tercera coordenada. Y bueno, en el ítem A dice probar que F es conservativo. No lo voy a hacer, ¿sí? O sea, es una cuentita, ya lo hemos hecho en el ejercicio que resolvimos antes. Hay que probar que el rotor de F, uno hace las cuentas y da 0, 0, 0. Entonces, F es conservativo. Eso me alcanzaría para varias cosas. O sea, simplemente el hecho de saber que es conservativo me alcanza para hacer cosas. Por ejemplo, sé que la integral sobre cualquier curva cerrada va a ser 0. ¿Sí? Porque el campo es conservativo. Sin necesidad de buscar un potencial. ¿Eso está claro? Porque es. O sea que yo sin saber, sin buscarle ningún potencial, solamente sabiendo que F es conservativo, entonces la integral sobre cualquier curva de F cerrada siempre es 0. Es por las propiedades que dijo más temprano. Claro, es por las dos cosas, digamos, podría ser por la propiedad número 2, creo que era, o la 1, del teorema de campos conservativos, creo que era la 1, que decía que era equivalente cuatro cosas. La tercera era que F era el gradiente de alguien, y la primera era que la integral sobre C de F diferencial de S siempre daba 0, para todas C cerradas. Esa podría ser una, y otra es una propiedad que ya demostramos, que si F es el gradiente de F, se puede probar medio a mano que esto da siempre 0 solamente usando que C cerrada. Sin importar quién es C, y sin importar quién es la F potencial, solamente sabiendo que el tipo es conservativo. Entonces, F conservativo, con eso ya tenemos información, pero además acá pide hallar un potencial para F. Entonces, hallar un potencial tampoco lo voy a hacer. Porque vieron el método es largo. Ojo, el método es largo. Uno puede hacerlo a ojo eso. ¿Está bien? O sea, El diferencial es el que calculamos recién, ¿no? exactamente, el ejercicio anterior. Fíjense que nosotros lo que sabemos es que si uno tiene una F concreta, para que el gradiente de F da F, el dato, el campo, todas las otras son F más una constante. O sea, todos los otros potenciales son estos. Bien, o sea que si yo encuentro uno, encontré a todos. Y ese encontrar a uno podría ser medio a ojo. Y a veces, como en este caso, uno podría sacar el potencial medio a ojo. Podría jugarse a hacer eso, ¿no? ¿Por qué? Y bueno, sobre todo acá que no aparecen Sí, muchos es como, términos, si yo claro, voy encuentro a sumando, alguien, ¿no? ¿cómo? Voy sacando las derivadas parciales, digamos, Claro, y las inclusive a veces, como vos decís, o sea, ponele que no me sale a ojo, pero yo miro, esta sé que tiene que ser la derivada respecto a x, integro esta, y me va a dar, por ejemplo, cuando yo integro esto respecto a x, esto es constante, entonces me da x a la claro, quinta por esto. claro, Después veo, claro, integro. pero mirá, claro, mirá lo que me aparece acá. Estas derivadas son en realidad la derivada de esta respecto a y, porque la derivada de la exponencial respecto a y es la derivada de y, que es 1 por z, que es constante. Y acá pasa algo parecido, cuando derivo esto, me da z derivado 1 y, por eso aparece y. Y entonces yo podría sacar
Entonces, en este caso, y no en general, pero en este caso, podríamos sacarlo a ojo. A ver si se animan a pensar cuál sería. O sea, un potencial sería f de x y z igual a ¿cuánto? Dijimos que esta primera integral iba a dar x a la quinta por e a la iz. Y entonces el potencial va a ser esto más una función que depende de y de z. ¿Sí? Pero medio que acá uno va viendo, ¿no? Esto tiene que ser la derivada respecto a y, esto tiene que ser la derivada respecto a z del potencial. Y la exponencial no depende justamente de I de Z. Sí, pero es un por esto. O sea, en principio, acá podría haber todavía una función que dependa de y de z, sumando, porque esa, Ahí me quedaría después x quinta por e a la y z, ¿no? vos decís haciendo la otra cuenta que hay que hacer con esta, ok. Sí, sí, Claro, pero fíjate que son todas muy parecidas estas cosas, sí. ¿no? Yo lo que digo que es que sí, esencialmente es esto nomás. Ah, claro. Fíjate que si vos a esto lo derivás respecto de y, te queda x Sí, quinta, porque es sí, constante, e a la iz por la sí, derivada de iz respecto de y. Y eso es esto. Y lo mismo pasa cuando derivas esto respecto de z. claro. O sea que medio ojo, o sea, Sería si uno por 3. no tiene por qué salirte a ojo, eso es así. Pero si vos lo sacás a ojo, después chequeas, cumple que la derivada respecto de x es esto, sí. Cumple que la derivada respecto a y es esto, sí. Cumple la derivada respecto a z es esto, sí. Listo. Así son todos los potenciales. Solo tengo que agregarle más constante. Esta constante no depende de ninguna variable. Variable. Eh, en este caso, o sea, cuando uno lo saca a ojo, correspondería verificar casi obligatoriamente, ¿no? No hice ningún proceso. ¿Qué cosa? Que f de x es 5x cuarta e a la y z, f de y es zx quinto, quinta e a la y z, y fz y x quinta e a la y z. Si uno hace esas cuentas, ve que vale, vale, vale. Entonces, buenísimo. Encontramos todos los potenciales. Bien, entonces, siguiente paso, un poco más interesante, es, ahora ya se incorpora el G, que podríamos calcularle el rotor, podría hacerlo con el compu, pero ese no tiene pinta de ser conservativo. A ver, entonces es menos I, X, y después queda Z por E
a la X por 1 Z. Sí, esto no tiene pinta para nada. A ver si copié. Bueno, no da 0. El rotor lejos está, inclusive la tercera coordenada da 2. Puedo copiarlo. Entonces, para el ítem B, cuando amplificamos rotor de G, si uno hace cuentas, esto da, como les decía, a ver si no me equivoqué, campo es menos I, X, Z por la X menos Z, y el rotor da E a la X más Z por XZ, coma, menos E a la X más Z por YZ, coma 2. No es conservativo. O sea, podría ser el caso de que hay cosas acá que se vayan a cancelar. Si yo, acá no, esto no se va a cancelar, esto es no nulo, y esto solo es nulo cuando X es 0, Z es 0, pero en general no se va a arreglar esto. O sea que este no es conservativo, mucho menos esto, el 2. Lo mismo pasa con esto. No nos pedían eso, pero bueno, como después viene un pedido acá, una pregunta sobre calcular esta integral sobre una curva, esta, y la curva es la intersección de dos paraboloides, ¿no? Uno es un paraboloide bajado, ¿no? Sería el paraboloide el clásico, zx cuadrado más y cuadrado, pero restado 1. Entonces lo baja y vale 0 en una circunferencia de radio 1. Entonces este sería el primero. Y el otro vale 0 en el mismo lugar. Fíjense, este vale 0 en la misma circunferencia de radio 1, z igual 0, pero es el paraboloide dado vuelta, porque tiene menos menos, el 1 va positivo y entonces va a tener esta pinta. Pero vale 0 justo ahí. O sea, justo la intersección es donde vale 0. Que es en altura z igual 0. Esta altura es 1, ¿no? Porque cuando vale 0 y 0, z vale 1, o sea que acá es 1. Y acá cuando cuando x y vale 0, esto vale menos 1. Entonces acá abajo, menos 1. Entonces ahí tenemos. La curva de la que nos están hablando es esta. Y esa es C. C dice. C es la intersección de este paraboloide, ¿no? Con este paraboloide, orientada hacia arriba, antihoraria si se observa desde arriba. O sea que si uno la mira desde acá arriba, acá en el lugar que está más cerquita mío, va para allá, y allá atrás va para allá. Entonces esa es la intersección de ese. Y entonces dice calcular la circulación o el trabajo. ¿Qué harían? Eh, calculo, aplico el Stokes, el teorema de Stokes. Claro. Y ahí tendría que sumar los campos. Bueno, Y de ahí sacar el rotor, o puedo sacar los rotores y sumarlos. claro. Hay dos cosas que podría hacer más sencillas que sumarlos y calcular el rotor. O sea, porque eso te haría hacer muchas cuentas. Yo acá les dije a ustedes que
Claro, lo puedo sumar primero y después sacar el rotor, dicen. Claro, eso sería cuenta, muchas cuentas, porque vos tendrías que sumar esto más Sí, esto y hacer sí, un montón de cuentas. Y vos ya sí, sabés que el rotor de F es 0, ¿sí? sí. Entonces, eh, Saco el rotor de. claro, entonces vos podés usar dos Ok, cosas. Podés Sí, usar el rotor, fíjate qué es el rotor. Es una propiedad que yo no di, pero el rotor es un gancho, son ganchos así, ¿no? Y ponele que acá vos tengas eh, P1 más P2. O sea, este sería el que le corresponde a F y este que le sí, corresponde a G. Acá sí, tendrías Q1 más Q2. Y acá tendrías R1 más R2. sí. También. Los primeros pertenecen a F, los segundos, esto era, no sé por qué puse R1, sí, también. Los segundos a G. Entonces, si vos calculás determinante y JK, y vas como vas haciendo, ¿no? Bueno, tacho esta, calculo esta por esta menos esta por esta, fíjate, esta por esta menos esta por esta, te va a quedar Q1 derivado respecto a I, cualquier cosa. Me hubiera quedado, estoy haciendo esto, ¿sí? Entonces, si haces esto, te queda R1 derivado respecto a I, más la derivada es lineal, R2 derivado respecto a I, menos para el otro lado. Este es derivado Menos, respecto de menos, Z, claro, menos. Q1 derivado respecto de Z, menos Q2 derivado respecto de Z. Y entonces, si yo agrupo eh, R1 con Q1 y R2 con Q2, me queda R1 derivado respecto a I menos Q1 derivado respecto de Z, que es solo correspondiente al campo F. Y del otro lado, solo correspondiente a G. Y esta es la cuenta que tenés que hacer en la primera coordenada del campo F, cuando calculás el rotor. Y entonces te queda que es Claro. eso más R2I menos Q2I. Y entonces cuando vos vas, esto es la primera coordenada, la segunda, la tercera te aparecen sumadas Ah, así, del ¿no? rotor. Ah, eso es las coordenadas del rotor, digamos. Claro, son las coordenadas rotadas. Entonces vos lo sacás Sí. prolijamente como suma de vectores y te da que el rotor de F más G es el rotor de F más el rotor de G. No tiene por qué ser Ah, lineal, pero este es lineal. ah, Esencialmente es lineal porque es un determinante y el determinante es lineal por filas o por columnas. Y entonces esto lo que te permite decir es que como sabes que esto es el 0, 0, 0, te queda que el rotor de esto es este rotor. claro. Esa sería una manera. Otra manera sería usar la linealidad de la integral, ¿no? O sea, la integral es lineal y esta es una curva cerrada. Entonces, uno puede empezar, arrancamos. Lo hago ahora de esa manera. Integral sobre C de F más G, diferencial de S, esto es la integral sobre C de F, diferencial de arco, más la integral sobre C de G, de F, diferencial de arco. No, de G. ¿Sí? Entonces acá que la integral es lineal. O sea, separa sumas, ¿no? ¿Está bien? ¿Y ahora qué puedo usar? ¿Qué es CDF? Este sí sé que es conservativo.
¿Y qué sabemos de C? Es cerrada, ¿no? Porque C es esta curva. Entonces, ¿qué podemos decir? Que la integral solamente se reduce a calcular la integral de g en C. Claro. O sea, ya sea por usar a Stokes acá, que sería el análisis que hicimos antes, podríamos usar Stokes acá, o usar la propiedad esa que dice que cualquier campo conservativo sobre una curva cerrada da cero, ¿no? O sea, esto sería cero por los dos motivos. Uso Stokes, y cuando uso Stokes, el rotor igual a cero hace que esta integral de cero, o uso la propiedad de que, si quieren anotamos acá, propiedad que integral de f es cero porque f conservativo y c cerrado. Más, y después el otro, bueno, acá hay que hacer la cuenta. ¿Está bien? Y bueno, ¿en qué cuenta nos queda acá? Acá vamos a usar Stokes. ¿Por qué? Porque hay una superficie más fácil que la que nos dieron, la de los dos paraboloides, ¿no? O sea, porque al final Claro. la curva era Sí, igual que la otra, que las anteriores, ¿no? Me exactamente. parece O sea, acá la curva esta, normal. sí, la curva quedó una curva en un plano. Entonces la superficie que conviene es esta, el disco S. Llamamos S, como está orientada para acá, la orientamos para arriba, a S. Y usamos Stokes. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda integral de el rotor de G, que yo lo había calculado, ¿no? Acá estaba. Pintaba mal, esta parte pinta mal, pero el normal este, de vuelta, yo lo puedo hacer por definición parametrizando, pero este normal, ¿qué, ¿cuál es? Porque está en un plano de vuelta. ¿Cómo es este normal? Constante, en todos lados el mismo. 001. 0, 0, 1. Constante porque S en plano, z igual a 0. Entonces nos queda integral, en principio de la superficie está orientada, de G diferencial de superficie, y por último nos queda igual a integral sobre S de G por el 001, normal, para no parametrizar, ¿no? Diferencial de superficie, igual a, ¿cuánto da esta cuenta? Si uno viene y mira lo que era el rotor de G. 2. 2, ¿no? Porque el 0 mata esto, que era feo, parece estar todo armado, mata esto, y se encuentra el 1 con el 2, y esto da 2. Y estamos parecidos antes, ¿no? ¿Cuánto da esto? Esto da la integral sobre la superficie, de 2 2 pi diferencial de era. superficie, de vuelta, ¿no? 2 por la integral sobre la superficie, de 1 diferencial de superficie, que es 2 por el área de S. Y aquí es igual, el área de esta es una circunferencia de radio 1. Es fácil, de vuelta, ¿no? 2 por pi por 1 cuadrado. 2pi. Perdón. El área es pi por 1 cuadrado. El 2 este hace que terminó.
¿Está bien? En definitiva, hay que conocer bien las propiedades para tomar el camino más conveniente. Este es el digamos, camino mejor. más corto. O sea, si vos parametrizás y todo eso, te debería salir. O sea, si vos, en vez de hacer este pasito, este, vos parametrizaste esta superficie, perfecto. Evaluás en G, haces el producto, vas a terminar haciendo lo mismo y vas a terminar de alguna manera calculando el área. O sea, esta cosa que parece una integral es la superficie esa, ¿no? Vas a terminar calculando el área de nuevo, sí, pero te va a llevar unos renglones más, pero no es que no te va a salir si no lo haces así. La región, la superficie es el tema de determinar. Claro, la superficie tiene que ser fácil de calcular el área, porque a veces uno hace esta cuenta y te da 2x más 1. Y bueno, sí, a menos que x sea constante en esa superficie, que a veces pasa, vos no te queda una función que tenés que integrar ahí. Y eso se integra como se integraban las funciones escalares, porque esto es una función escalar. Ya se ve. Que puede depender de x, sí. De hecho, si acá en vez de 0,01, el mismo campo, pero la superficie, en vez de ser así, era así, me hubiera quedado por ahí 0,10 o 1,00, y ya ahí te se encontraba con esto. Y ahora hay que integrar esto. ¿Está bien? Profe, y ahí después cuando llego al escalar, al campo escalar que me Sí. da, ahí debería, yo sí necesito cambiar de variables, digamos, aplicar el teorema. O sea, si querés cambiar a polares, decís, no, Sí, acá esto es una integral de superficie. no, abajo, cuando yo detecto ahí que, Acá. sí, Acá nosotros sabíamos que esto era el área, eso sí está claro, ¿no? O sí, sea, esto es el área de ese. Entonces, si vos la sabes, la reemplazás, como es sí. el caso acá. Si no, la calculás, qué sé yo. Ahí sí tenés que parametrizar. Mi idea era zafar de la parametrización, porque conocía el área de la superficie que estaba integrando. Y ahí yo puedo hacer, ahí puedo aplicar el teorema de cambio de variables, ¿no? No, no porque es una integral de superficie. Y pero en el anterior, en el ejercicio anterior que habíamos hecho, no sé si Sí, fue el del examen, me parece. sí, lo que pasa es que ahí parametrizamos, no sé qué, y nos quedó una integral doble en XY. O sea, ya habíamos pasado Sí. para una parametrización. Fíjate, a ver si lo encuentro. No era una integral de superficie. Nos habíamos salido de la integral de superficie. Ah, ¿no era de superficie? Sí, empezó como una integral de superficie, pero cuando cambiamos de Sí. variable, ya habíamos parametrizado. Montame, a ver si lo Sí. buceo. No me acuerdo. Ah, era el que preguntó Iris, ¿no? Sí. Sí. Bueno, lo hicimos medio a las corridas, pero bueno, acá viene la cuenta, phi x por phi. Después, acá ya parametrizamos, ¿ves? Entonces, al haber parametrizado, este D es una región en el plano, no es una A ver, superficie, es el dominio de la parametrización phi que dependía de xy. bájenle un poquito, profe. Ah, perdón. Ah, yo ahí en el Mirá de dónde disco. veníamos. Ah, yo ya había parametrizado. Claro, ¿ves? Habíamos parametrizado y para no hacer el lío de escribir x entre no sé qué y entre las raíces, habíamos llamado D. Pero este es el dominio, ¿ves? Dice sombra de S en plano xy, lo podemos agregar acá. Esto es dominio Ah, de phi. Por lo tanto, es algo que está en R2. está bien. Está en R2 y entonces, al estar en R2, es una integral, no es algo, una superficie en R3. La superficie Ah, estaba acá, ¿ves? Hasta acá era una superficie. Pero acá sí. usamos esto
e integramos usando esta parametrización. Phi, con tal dominio. Fuimos rapidísimo acá, digamos, a los saltos. Por eso por ahí no escribí Sí. todas las cosas. Pero esto es el dominio acá. Si querés ponemos acá. Usamos la parametrización de XY. Y entonces ahí este D es el dominio de phi. No sé si Sí, profe. reconstruí. ¿Eh? Sí, sí, ya entendí. Espero no meter la pata. No, bueno, igual agarrate, ahora subo esto, porque tengo que Sí, cortar, como les decía, pero fíjate los pasos, sí, que viene este y acá. Y sí, entonces, ¿qué pasa de acá a acá? sí, Esto pasó de ser una integral de superficie, diferencial de superficie, a una que dice de x de y. claro. Y entonces acá me queda esto, y esto es una integral de la práctica 2. Entonces, cambiamos de variable a polares, y entonces va el jacobiano. ¿Está bien? Sí, Bien. sí, profe, ya entendí. Me van a tener que disculpar entonces, que tengo que cortar un ratito antes. Está bien, profe. Gracias. Cualquier Hasta duda, el lunes. consulten. Sí, profe. Hasta el lunes. Nos vemos. Gracias, profe. No, por favor.